Bueno, bienvenidos a esta clase virtual número 13. En esta clase vamos a seguir avanzando con la expresión y el planteo del primer principio para sistemas abiertos con movimiento permanente. En este caso vamos a seguir avanzando con la aplicación de este mismo principio para casos particulares. Habíamos visto en la clase anterior la aplicación a la circulación de un fluido incompresible por una tubería. Llegamos a la explicación del principio de Bernoulli. Bueno, en esta clase vamos a ver generadores de vapor, tobera y el laminado o estrangulación dentro de un fluido, dentro de una tubería, digamos, de un conducto que circula fluido, y nos quedaría por ver, digamos, sistemas, digamos, en donde están entrando una o dos o más de dos masas. Bueno, vamos a empezar analizando, por ejemplo, un generador de vapor. Un generador de vapor. Un generador de vapor no es más ni menos que una caldera, es decir, es un dispositivo físico por el cual se aprovecha el intercambio de calor con un líquido para generar justamente vapor. Es, digamos, el típico caso de una caldera. Es decir, la energía térmica liberada por la combustión de un combustible pasa a un líquido para transformarlo en estado de agregación gaseoso, es decir, digamos, el vapor del líquido condensable. Si, digamos, las consideraciones que vamos a tener en cuenta para este caso son, digamos, en un generador de vapor lo único que se intercambia es calor entre la fuente caliente y el fluido, por lo cual vamos a tener calor presente, vamos a tener energías internas, no vamos a tener presente trabajo de circulación, es decir, para el estudio nuestro, digamos, el sistema no va a intercambiar ningún tipo de trabajo con el medio exterior. Y, digamos, las alturas 1 van a ser aproximadamente igual a la altura 2 y las velocidades 1 van a ser, digamos, prácticamente iguales a las velocidades 2, por lo cual yo no voy a tener presente o considerada la energía potencial y la energía cinética. Entonces, si vuelvo a plantear el primer principio para un generador de vapor, con estas consideraciones vamos a tener que el calor neto intercambiado entre el sistema y el medio exterior, más la energía interna 1, más el trabajo de flujo 1, va a ser igual a la energía interna 2 más el trabajo, el equivalente térmico del trabajo de flujo 2. Para lo cual, si nosotros recordamos que la entalpía era igual a la energía interna más el trabajo de flujo, podemos expresar este primer principio en función de la entalpía. Nos quedaría el primer principio para un generador de vapor igual calor más entalpía 1 es igual a entalpía 2. Si acomodamos un poquitito mejor, vamos a llegar a la expresión que el calor es igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1. Es decir, que el calor va a ser igual a la variación de entalpía. Entonces acá llegamos a la expresión del primer principio para sistemas abiertos aplicado a un generador de vapor. Es decir, que si lo analizamos desde el punto de vista energético, todo el calor sacrificado, digamos, en la combustión del combustible dentro del generador de vapor, va a ser para incrementar la entalpía del fluido, es decir, la entalpía del líquido del cual yo voy a necesitar su vapor. Bueno, esto es sencillo, avanzamos nomás. Esto es el primer principio aplicado a un generador de vapor. Ahora vamos a ver primer principio aplicado a una tobera. Una tobera es un dispositivo físico, digamos, que se utiliza para variar las condiciones, digamos, particularmente de la velocidad del fluido. En este caso, digamos, las toberas son aplicadas prácticamente a gases. Digamos, la condición que se trata de determinar una tobera es que aumente su velocidad. Es decir, la tobera tiene normalmente esta especie de dibujo, y si aplicamos, por ejemplo, las secciones 1 y 2 de estudio, yo puedo establecer que en una sección 1 voy a tener un volumen del fluido que va a estar circulando, voy a poder estar
atribuyendo un volumen, una presión y una velocidad. Y en la sección 2 de estudio de salida a la tobera voy a tener, digamos, vinculado al fluido que está circulando una presión 2, un volumen 2 y una velocidad 2. Normalmente, volvemos a repetir, las toberas son utilizadas para incrementar la velocidad del fluido que está circulando por el mismo. ¿Con qué aplicaciones? Por ejemplo, las toberas normalmente van a la entrada de las turbinas, pueden ser normalmente turbinas de vapor, para justamente el vapor que está circulando por el mismo, incrementar su velocidad, o sea, su energía cinética, y así, digamos, introducirla en condiciones que me puedan generar un mejor trabajo o un trabajo óptimo. Las toberas también, por ejemplo, los viejos motores de combustión interna que utilizaban carburador, no los de inyección electrónica, la tobera de entrada, digamos, es por donde pasaba. Por ejemplo, nosotros teníamos una tobera así, y acá teníamos el tubo Venturi, por el cual ingresaba el combustible. Por ejemplo, la tobera también es aplicada en un carburador, digamos, por el cual ingresaba aire a presión atmosférica, ingresaba por la tobera, y en el punto donde se encontraba el tubo Venturi, hacía, digamos, la estrangulación o el achique de sección, para lo cual tenía que aumentar, digamos, la velocidad. La tobera aumentaba la velocidad prácticamente en la sección donde se ubicaba el Venturi, y por el principio de Bernoulli que habíamos nombrado anteriormente, se aumentaba la velocidad, tenía que disminuir la presión. Entonces, en este punto donde estaba el Venturi, que venía desde la cuba, digamos, del carburador donde se alojaba la nafta, digamos, si aumentaba la velocidad del fluido, del aire que estaba pasando, disminuía mucho la presión, y la presión a la que estaba el combustible y la presión atmosférica, lo que hacía es que obligaba al combustible a ingresar a la tobera en las cantidades adecuadas, para lo cual, por ejemplo, se mezclaba con el aire, pasaba la mezcla aire-nafta hacia el interior del cilindro. Entonces, fíjense que una tobera también era utilizada o es utilizada en un carburador para acelerar y hacer el efecto Bernoulli, y poder, digamos, hacer la mezcla aire-nafta para ingresar. Bueno, la tobera tiene esa misión, digamos, lograr el aumento de la velocidad, o sea, indirectamente de la energía cinética del fluido, que esté, digamos, vinculada a unas condiciones de entrada distintas. Para lo cual, para nosotros, la energía, digamos, si queremos aplicar el primer principio, vamos a tener ciertas consideraciones. En este caso, por ejemplo, vamos a también establecer que el calor, digamos, que en una tobera el calor intercambiado con el medio exterior va a ser cero, y que no va a haber un intercambio con el medio exterior entre las secciones de estudio de la tobera del trabajo de circulación, va a ser cero. Sí voy a tener presente energía cinética, pero no potencial, porque, por ejemplo, si yo podría, digamos, atribuir que tiene prácticamente la misma altura las secciones de estudio, donde estoy ubicando los puntos de estudio, yo puedo decir que la altura 1 es prácticamente igual a la altura 2, por lo cual la energía potencial va a ser despreciable también. Entonces, volvemos a plantear el primer principio. Vamos a plantearlo de forma un poco genérica. El calor más la energía interna 1 más la energía cinética 1, perdón, más la energía potencial 1 más el trabajo de flujo 1 era igual al trabajo neto de circulación más la energía interna 2 más la energía cinética 2 más la energía potencial 2 más el trabajo de flujo 2. Bueno, apliquemos las consideraciones. No tenemos en cuenta las energías potenciales, no vamos a tener intercambio de trabajo ni de calor. Entonces pasamos al limpio. El primer principio para una tobera es la energía interna 1 más la energía cinética 1 más el trabajo de flujo 1 en la sección de entrada. Es decir, en una tobera siempre recordemos que entra con alta presión y baja velocidad el fluido, y sale con una presión mucho menor y con una velocidad mucho mayor. Digamos, hacemos esa transformación de darle energía cinética al fluido que está circulando. Esto es igual a la energía interna 2 más la energía cinética 2 más el trabajo de flujo 2. Recuerden que
esto era entalpía 1 y esto era entalpía 2. Es decir, energía interna 1 más trabajo de flujo 1 era entalpía 1, energía interna 2 más trabajo de flujo 2 era entalpía 2, por lo cual puedo aplicar de vuelta que la energía cinética 1 más la entalpía 1 es igual a la energía cinética 2 más la entalpía 2. Bueno, yo lo que puedo hacer ahora es juntar los términos que son prácticamente equivalentes de un lado y del otro de la ecuación. Por lo cual puedo decir, vamos a acomodar un poquitito así, paso la energía cinética de este lado. La energía cinética 2 menos la energía cinética 1 es igual a la energía, a la entalpía 1 menos la entalpía 2. Lo que me estaría en forma genérica planteando el primer principio para un sistema abierto con movimiento permanente aplicado a una tobera. Es decir, que lo que me estaría diciendo que el aumento de la energía cinética a la salida de una tobera se hace a expensas de la disminución de la entalpía del fluido. Esto es lo que me termina diciendo, que el aumento de la energía cinética que estoy produciendo, o sea, el aumento de la velocidad y indirectamente de la energía cinética del fluido que pasa por la tobera, se hace a expensas de la disminución de la entalpía. Esto es lo que me dice el primer principio para un sistema abierto. Entonces lo que puedo plantear ahora es un poquitito más, digamos, desarrollar lo que es la parte de la energía cinética. La energía cinética 1 era A por W 2 al cuadrado sobre 2 por G sub C menos A por la W1, la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 por el factor de conversión G sub C igual a la entalpía 1 menos la entalpía 2. Bueno, entonces ahí yo podría también sacar cosas comunes, qué sé yo. Por ejemplo, para ambos términos el equivalente térmico de trabajo es común, el 2 es común, el factor de conversión G sub C es común, entonces yo podría hacer eso por la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, igual a la entalpía 1 menos la entalpía 2. Bueno, entonces ahí tenemos expresado en forma un poco más analítica el primer principio para sistemas abiertos con movimiento permanente aplicado a una tobera. Y recordemos que justamente esto es que el aumento de la energía cinética o de la velocidad del fluido dentro de la tobera se hace a expensas de disminuir su entalpía. Recuerden lo que la entalpía era, con una forma de energía compuesta por la energía interna y el trabajo de flujo. Bueno, ahí entonces hemos planteado para una tobera. Bueno, y el caso de la estrangulación, el caso de la estrangulación, por ejemplo, si nosotros quisiéramos dibujar una válvula de estrangulación o de laminación, normalmente se puede encontrar en los libros como válvula de laminación, sería dentro de un tubo por el cual está circulando un fluido, ponemos, digamos, una estrangulación o una laminación de la sección, es decir, lo que hacemos es una disminución muy brusca de la sección de paso. Es decir, este es nuestro tubo y en un momento por donde está circulando el fluido hacemos una disminución muy brusca de la sección de paso. Esto es lo que sería una estrangulación o laminación. Es decir, si nosotros quisiéramos dibujar lo que estaría pasando con el fluido viene en condiciones normales, en forma laminar, y lo que, digamos, tendería a hacer cuando se encuentra con esta laminación es tratar de alinearse para pasar por el mismo, por el cual en ese momento va a tener que
aumentar bruscamente la velocidad y disminuir la presión. Y inmediatamente después de pasar la laminación va a tender a recuperar, digamos, sus condiciones de salida, porque va a recuperar la sección por la cual ya venía circulando. Esto, hagamos que el sentido de circulación es este. Bueno, eso es lo que pasaría con el fluido si lo veríamos a nivel como de, digamos, de laminación, de cómo estaría circulando. Entonces, para este caso, por ejemplo, no tendríamos, digamos, las consideraciones para poder aplicar el primer principio. Diríamos que ante secciones 1 y 2 de estudio, secciones 1 y 2 o sección de entrada y de salida, digamos, no tendríamos una variación de temperatura, por lo cual la energía interna 1 es igual a la energía interna 2. Vamos a suponer, digamos, o a especificar que no hay intercambio ni de calor ni de trabajo de circulación con el medio exterior, que las alturas 1 son prácticamente o aproximadamente iguales, por lo cual desprecio la energía potencial, y que las velocidades, digamos, en la sección 1 y 2 de estudio son iguales, porque digamos, lo único cambio de velocidad que yo tengo en una estrangulación son justamente en esa sección estrangulada. Después lo que hace el fluido es recuperar sus condiciones de entrada, por lo cual las velocidades 1 van a ser aproximadamente igual a la velocidad 2, por lo cual voy a despreciar la energía cinética. Fíjense que me va a quedar medio poco para considerar. Entonces, no, acá lo que me equivoqué no. Vamos a tener en cuenta la energía interna 1, porque si no, no nos va a cerrar, digamos, el balance energético. Si tengo en cuenta estas consideraciones y aplico el primer principio, lo único que me estaría quedando que la energía interna 1 más el trabajo de flujo en la sección 1 de estudio es igual a la energía interna 2 más el trabajo de flujo 2. Por lo cual me permite decir que la entalpía 1 es igual a la entalpía 2. Y eso es a lo que llegamos al plantear el primer principio para sistemas abiertos con movimiento permanente, en una estrangulación o en una laminación de un tubo por el cual está pasando un cierto fluido. Es decir, que las entalpías de entrada y de salida luego de una laminación o estrangulación son iguales. Entonces, este tipo de válvulas o de válvulas de laminación o de triangulación se saben poner a veces en algunas máquinas frigoríficas cuando, por ejemplo, previo a algún evaporador o digamos donde necesitas hacer alguna expansión controlada, para asegurar que las condiciones de entrada sean iguales a las de salida, es decir, cuando se necesite normalizar las condiciones de un fluido. Entonces, si la triangulación te permite decir que las entalpías de entrada y salida son iguales, yo podría poner una laminación para normalizar estos parámetros de estudio. Bueno, ahí estaríamos en una estrangulación o en una laminación. Y bueno, lo que nos quedaría ver es qué es lo que pasa cuando a un sistema están entrando dos o más masas. Es decir, yo podría dibujar siempre la condición de que el flujo es estacionario constante, eso no se pierde nunca. Porque en el caso, eso se lo dejo para que lo piensen un poquitito, después lo podemos discutir. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si el flujo, nosotros habíamos denominado que el flujo es estacionario o constante, por lo cual toda la masa que entraba al sistema en un determinado tiempo también salía, por lo cual los aportes en forma de energía que me hacía esa masa de entrada eran igual a los de salida. Ahora, ¿qué pasaría si justamente la cantidad de masa que entra al sistema no es igual a la que sale? Porque podría ser el caso que entraría más al sistema y que no salga, o que no esté entrando más al sistema pero que sí salga. Entonces yo el balance energético no lo puedo tener igual. Entonces vayan pensando cómo podría aplicar el primer principio cuando me estaría bajo esta condición, que el flujo no sea permanente, que la cantidad de masa que circula por el sistema en un determinado tiempo no es constante. Bueno, vayamos al último punto que nos estaría quedando de ver, que sería el caso cuando nosotros tengamos un sistema. Nosotros vamos a tener un sistema en el cual podemos tener
n secciones de entrada y n secciones de salidas. Pueden ser iguales o no, la cantidad de secciones de estudio de entrada o secciones 1 que denominamos y secciones de salida o 2. Pueden ser iguales las cantidades o no, puede haber una sección, digamos, un conducto, una sección de entrada y puede haber 3, 2 o más secciones de salida. Lo que sí siempre va a mantenerse es que el flujo es constante, es decir, todo lo que entra sale del sistema. Es decir, que yo podría definir, en este caso particular, una sección 1, en este caso estaría entrando más al sistema, una sección 1 también de estudio, por la cual está entrando más al sistema, y una sección 1 de estudio, por el cual también está entrando más al sistema. Entonces, dentro del sistema esas masas se mezclan. Supongamos que podrían ser tranquilamente la misma sustancia o no. Yo podría, por ejemplo, estar ingresando oxígeno y dióxido de carbono y qué sé yo, o argón y dióxido de carbono, y sacar una mezcla argón dióxido de carbono por la salida del sistema para utilizarlo en un proceso de soldadura, por ejemplo. Eso sería el caso práctico, que a un sistema estén ingresando 2 o más sustancias y estén saliendo también, podría salir tranquilamente una mezcla de gases. Entonces yo podría plantear también una sección 2 de estudio, por el cual estaría saliendo sustancia o masa, otra sección 2 de estudio, por el cual estaría saliendo sustancia, y una tercera sección de estudio 2, por el cual estaría saliendo masa. Yo en este caso particular puse 3 secciones de entrada y 3 secciones de salida. Podrían ser números distintos. La cuestión es que estén entrando por lo menos 2 o más masas. Y que siempre este concepto no lo perdamos, que el movimiento es constante. Estaría entrando una cantidad de masa y la misma cantidad de masa estaría saliendo del sistema. Fíjense que yo, si quiero plantear el primer principio para esto, siempre voy a plantear la fórmula genérica que vimos al principio. Es decir, que el calor más la energía interna, vamos a plantearlo más cortito en función de las entalpías. Recuerden que lo habíamos visto en función de las entalpías. El calor más la entalpía de entrada, 1, más la energía cinética, 1, más la energía potencial, 1. Recuerden acá, la energía interna y el trabajo de flujo va en función de la entalpía. Por eso me desaparecen en esta ecuación. Era igual al trabajo equivalente de circulación más la entalpía 2 más la energía cinética de salida más la energía potencial de salida. Bueno, al sistema también yo le puedo hacer consideraciones particulares. Yo en este momento vamos a plantearlo en forma genérica. De poder despreciar velocidades, entonces no tener en cuenta la energía cinética, y de poder despreciar alturas con respecto a un plano de comparación, y poder despreciar energías potenciales. Nosotros lo vamos a plantear en forma genérica. Después, si se da el caso de tener que resolver algún ejercicio, lo plantearemos y haremos las consideraciones particulares para cada situación problemática. Fíjense que esto es el mismo principio que planteamos al principio, digamos, en forma general. Después vimos los casos particulares. La única variación que yo voy a tener cuando tengo 2 o más sustancias entrando al sistema es que cada una de las masas de las sustancias que están entrando al sistema y saliendo, como es constante, también me va a hacer aportes de energía de entrada y me va a estar absorbiendo energía, o digamos, quitando energía del sistema a la salida. Entonces, la única variación que va a tener la expresión del primer principio es que se va a aplicar para cada una de las sustancias. Por lo cual, yo en forma genérica podría plantearlo que podría plantear primer principio para cada una de las sustancias que está entrando y saliendo, o podría plantearlo como las sumatorias de esa expresión de los primeros principios. Por lo cual, recuerden que el calor y el trabajo, en este caso podría plantearlo así, que es calor positivo neto que entra al sistema y trabajo de circulación neto que sale del sistema. Recuerden, si yo lo planteo y en el cálculo me dan, en este caso yo lo voy a tomar positivo, si en el cálculo me dan negativo, significa que son al revés de como yo los he planteado para poder desarrollar el primer principio. Entonces, lo único que hago es hacer la sumatoria de los primeros principios aplicados para cada una de las sustancias que está ingresando al sistema y saliendo. Por lo cual, puedo decir que el calor más
la sumatoria de la entalpía 1 de cuando I igual a 1 a la n. Es decir, si tengo 3 masas, voy a tener que estar sumando entalpía de la masa 1 más entalpía de la masa 2 más entalpía de la masa 3 más la sumatoria de las energías cinéticas 1. Es decir, sumatoria de energía cinética de la masa 1 más energía cinética de la masa 2 más energía cinética de la masa 3, para este caso, más la sumatoria de las energías potenciales 1, energía potencial 1 de la masa 1 más energía potencial 1 de la masa 2 más energía potencial 1 de la masa 3. Es igual al trabajo neto de circulación más la sumatoria de las entalpías de las masas de salida más la sumatoria de las energías cinéticas de las masas de salida más la sumatoria de las energías potenciales de las masas de salida. Siempre la forma correcta de expresar una sumatoria es enumerar desde cuando empezás a hacer la sumatoria, desde i igual a 1 hasta n, desde i igual a 1 hasta n masas, desde i igual a 1 a n masas, desde i igual a 1 a n masas, desde i igual a 1 a n masas. Bueno, entonces ahí nos queda expresado el primer principio. Esto no tiene ninguna complejidad, es hacer la sumatoria de los aportes de energías que va haciendo cada una de las masas que va entrando al sistema cuando no es, digamos, cuando están entrando más de una masa. Después podríamos hacer, pero se los dejo para que lo hagan ustedes en casa, es a que es igual, digamos, a ir haciendo el desarrollo, digamos, plantear sumatoria de las energías, pero en forma genérica, cuando en el sistema están entrando dos o más masas, el primer principio para el sistema abierto, siempre con flujo permanente, es igual a esa expresión. Bueno, con esto terminamos primer principio para sistemas abiertos. En los próximos días les voy a estar pasando la guía de ejercicios número 3. Cualquier duda, siempre por favor le digo que está el correo electrónico, el Skype para ponernos en contacto, y lo que ya les he respondido a varios, le pido por favor que no se frenen, digamos, con el avance de la materia. No importa con qué velocidad vamos a estar avanzando. El tema es, porque entiendo en el contexto que estamos viviendo que es complicado, pero por favor no se estanquen a cualquier velocidad, pero por favor avancen. Y saben que no tengo ningún problema de responder vía cualquier medio todas las consultas que sean necesarias. Bueno, muchísimas gracias.